Bien, vamos a dar inicio a lo que corresponde a nuestra serie de coloquios de este año 2025. Primero que nada, ¿no es cierto?, agradecimiento a todas las personas que nos siguen en esta experiencia de tratar de traspasar a veces temas que son un poco complejos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de el lenguaje. Es muchas veces un lenguaje jurídico no tan accesible, y también aquellos que nos siguen con el afán a lo mejor de reconocer y saber un poco más sobre materias, ¿no es cierto?, que están en la palestra diaria y que influyen muchas veces en decisiones importantes a nivel jurisdiccional. Para efectos, ¿no es cierto?, de este año 2025, tenemos una serie de coloquios que corresponden a 4 encuentros. Estos 4 encuentros tienen como tema general lo que corresponde a el acceso a la justicia ambiental. Consideramos que esta materia es relevante, dado que no pocas veces escuchamos que es difícil para el ciudadano, ¿no es cierto?, de a pie poder acceder a la justicia en general. Nosotros somos una justicia especializada y lo que queremos mostrar en estos 4 coloquios son algunos mecanismos por los cuales podría, ¿no es cierto?, llegarse a resolver temas ambientales en particular. Para el día de hoy escogimos un tema que, a lo menos a nivel de lo que es abogados que litigan en los temas ambientales y que incluso obviamente litigan en tribunales ordinarios, es decir, no especializados como este, está ahí, que es el recurso de protección. El recurso de protección lo van a explicar muy bien los dos profesores que hoy día nos acompañan, a los cuales les doy la gracia, don José Ignacio Martínez, que actualmente, ¿no es cierto?, desempeña su actividad académica en la Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, y a don Pablo Méndez Ortiz, quien también se desempeña académicamente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y este recurso de protección, solo para, ¿no es cierto?, conocimiento general y como contextualización, eh, parte en un acta constitucional del año 76, 1976, lo que significa que hoy día tenemos 47, 48 años de vigencia de esta medida. Está, ¿no es cierto?, normada, establecida, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y su objeto esencialmente ha sido, desde su inicio, poder amparar derechos, en particular derechos que se consideren que son fundamentales, es decir, están amparados a lo menos todos los que están en el artículo 19 de la Constitución Política, son derechos que son preexistentes, buscan, ¿no es cierto?, además de eso, que se aplique frente a situaciones que pueden ser ilegales, arbitrarias, o bien que de alguna manera impiden, molestan o amaguen, ¿no es cierto?, alguno de estos derechos. ¿Por qué tratarlo hoy, más allá de la importancia que tiene? Porque lo hablábamos un poquito antes con los expositores. Hay algunos que son detractores del recurso de protección frente a una justicia especializada en donde existe, ¿no es cierto?, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el 19 número 8, que efectivamente los tribunales ambientales es nuestro fundamento para actuar. Hay otros, en cambio, que están a favor de ese recurso de protección como una medida express, expedita, que lo conocen, ¿no es cierto?, tribunales superiores, y hay algunos que están en una posición intermedia. Vamos a descubrir hoy día, a través, ¿no es cierto?, de los profesores que les van a hacer la exposición, qué es lo que probablemente hoy día se está discutiendo respecto de estos derechos, de este recurso, perdón, de protección, el cual su importancia ya, la cantidad de recursos de protección que se tramitan, yo logré recoger una cifra ya hace un tiempo, 2011, 2012, 5.000 recursos de protección al año ante los ciertos tribunales. No es menor. En cada uno de ellos, ¿no es cierto?, hay un derecho que se está reclamando.
Sin más, entonces, con el agradecimiento a todos ustedes que están aquí, ¿no es cierto?, hoy día como público, a los profesores que como siempre nos van a entregar conocimiento de manera desinteresada, quitándole, ¿no es cierto?, un poco de tiempo a sus tareas. Los dejamos entonces con este primer coloquio y espero que sea provechoso para todos. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, ministra, por sus palabras. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del primer Tribunal Ambiental, sean muy bienvenidos a la primera fecha del cuarto ciclo de coloquios organizados por la Unidad de Estudios de este tribunal. Este ciclo de coloquios, como ya señaló la ministra, tiene como eje central el acceso a la justicia ambiental, y en esta fecha comenzaremos con el recurso de protección y sus tensiones actuales en materia ambiental. Damos una cordial bienvenida a los participantes que se han conectado y agradecemos especialmente la presencia de los expositores que nos acompañan el día de hoy. Este coloquio se desarrollará a través de 2 exposiciones de 25 minutos cada una. Desde ya, invitamos al público a realizar sus consultas en la caja de preguntas y respuestas, las cuales serán respondidas al final de las presentaciones de nuestros expositores. Este coloquio está siendo grabado y quedará disponible en el canal de YouTube del primer Tribunal Ambiental. Como ya adelantó la ministra, la acción de protección consagrada en el artículo 20 de nuestra Constitución Política sirve como un mecanismo de tutela de garantías constitucionales. En particular, en materia ambiental, se tutela el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, frente a afectaciones por actos o omisiones ilegales. En la actualidad, este mecanismo sigue tensionando el régimen recursivo especial creado en materia contenciosa administrativa ambiental. Por lo anterior, la exposición de nuestros destacados invitados es de sumo interés para conocer el recurso de protección como institución y su situación actual en la práctica especializada. Para comenzar, presentaremos al doctor José Ignacio Martínez Estay, quien expondrá la ponencia titulada ¿Es el recurso de protección un sustituto al contencioso administrativo en materia medioambiental? Nuestro expositor es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso y doctor en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, España. A lo largo de su destacada carrera, el doctor Martínez ha publicado y colaborado en diversos artículos y textos enfocados en materia de derecho constitucional, administrativo y ambiental, con énfasis en el estudio de la jurisprudencia constitucional, las formas de Estado y los derechos políticos y sociales. Asimismo, ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación relacionados con las mismas temáticas. Actualmente, el doctor Martínez es profesor de las cátedras de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, profesor Martínez. A continuación, puede iniciar su presentación. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar al Tribunal Ambiental por la invitación, a la ministra por sus palabras de bienvenida y a todos los que están siguiendo este coloquio. Voy a compartir con ustedes una presentación de PowerPoint que creo que puede ser más dinámica nuestra exposición. El título, como ya se dijo, es si el recurso de protección es o no un sustituto del contencioso administrativo en materia ambiental. Ya la ministra nos adelantó un poquito esto de que el recurso de protección es una acción relativamente nueva dentro de nuestra tradición constitucional. De hecho, incluso el origen es preconstitucional, es del año 76, en el Acta Constitucional número 3, y como todos ustedes saben, se incorporó con posterioridad al actual artículo 80 de la Constitución. Es importante preguntarse cuál es el motivo por el cual se incorpora. Y desde casi los orígenes del recurso de protección, la doctrina comenzó a dar una respuesta preguntándose acerca de la naturaleza de esta acción. Uno de los primeros trabajos en esta materia es muy interesante, es el trabajo del profesor Pedro Pierri, ex miembro del Consejo General del Estado, abogado del Consejo General del Estado y ex ministro de la Corte Suprema, que ya en un trabajo del año 77 destacaba esta idea de que el recurso de protección no había sido creado como una especie de contencioso administrativo
para cubrir todo lo contencioso administrativo, ¿no? Él decía en este trabajo que sí podría servir eventualmente para controlar la actividad administrativa no cubierta por la presunción de legitimidad de los actos administrativos y también para impugnar las vías de hecho. Esta es una primera aproximación que ya en el año 77 se hace desde la doctrina respecto de la naturaleza del recurso de protección y que podría darnos pistas respecto de cuáles son las respuestas que podamos encontrar a la pregunta materia de nuestra exposición. 5 años más tarde, en un trabajo que ya también es emblemático, la primera monografía que se escribe sobre recursos de protección es de otro destacado profesor, el profesor Sotoclós, y allí él destaca, a diferencia de lo que ocurría con el profesor Pierry, los énfasis de Sotoclós están puestos más bien en el carácter de tutela y amparo de derechos, que es lo propio, dice, del recurso de protección, ¿no? Y afirma de que no es una especie de acción ordinaria contencioso administrativa, ¿no? Sino que se trata justamente, como decía, de una tutela de derechos fundamentales de la persona. Y que su finalidad es dar una protección rápida y eficaz a los derechos que están contenidos en el listado del artículo 20, acciones u omisiones, arbitrarias, es decir, carentes de razonabilidad, o ilegales, es decir, aquellas que violan los aspectos reglados de la competencia. Con el correr del tiempo, ya en el ámbito publicístico administrativo en concreto, hay también un cuestionamiento y una aproximación a nuestra temática desde la doctrina, y hay doctrina muy destacada en esta materia que trata de responder la pregunta acerca de qué es el recurso de protección, cuál es su naturaleza y si tiene algo que ver o no con el contencioso administrativo. El profesor Eduardo Cordero, en su más reciente trabajo, un gran trabajo, el curso de Derecho Administrativo, publicado el año 2023, él enfatiza que la acción de protección no es una acción contencioso administrativa de nulidad. Eso es muy interesante, ¿no? Y creo que deberíamos dejarlo esto en nuestras mentes, ¿no? Para más adelante procurar llegar a algunas conclusiones. Dice el profesor Cordero, o destaca que el recurso de protección debe entenderse además que no es una acción que tenga como sujeto pasivo exclusivamente a la administración del Estado, sino que cualquier persona que de alguna manera a través de sus acciones o omisiones pueda privar, perturbar o amenazar los derechos y libertades, ¿no? Y que además las medidas que se pueden obtener a través de el acogimiento de un recurso de protección no son necesariamente la declaración de legalidad de un acto administrativo impugnado. Eso también es importante de considerar. Ahora, Cordero, como lo vamos a ver también con parte importante de la doctrina, destaca de que es evidente que desde el comienzo el recurso de protección también igualmente ha operado como una especie de paliativo frente a la ausencia de una acción especial contencioso administrativa o de un procedimiento general contencioso administrativo. Cordero en eso pone énfasis. Otro destacado profesor de Derecho Público, Derecho Administrativo, en concreto el profesor Juan Carlos Ferrada, ¿no? Dice nuevamente lo mismo, ¿no? Destaca en primer lugar que estamos en presencia de un mecanismo de tutela urgente de derechos fundamentales, ¿no? Una constante, como ustedes pueden ver desde Sotoclós ya en adelante, una constante, ¿no? Tutela de derechos, ¿no? Pero también, sin desconocer, Ferrada, al igual que la posición del profesor Cordero, sin desconocer de que desde el comienzo el recurso de protección ha operado como una especie de contencioso administrativo general subsidiario. Pero claro, todo esto en el contexto de que tiene que haber una acción u omisión que afecte derechos fundamentales, ¿no? Los del artículo 20, y en concreto en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo mismo. El profesor Bermúdez, también destacado profesor de Derecho Administrativo, ex Contralor General de la República, en una de sus obras, lo mismo, ¿no? Destaca que estamos en presencia de una acción de carácter cautelar, ¿no? De protección de derechos, que también, igual que el resto de la doctrina que ya hemos mencionado, ha operado, y eso lo destaca, como un paliativo frente a la inexistencia de un contencioso administrativo general. En un trabajo reciente también, los profesores Fermandois y Chubretovic, que es un trabajo muy interesante que está publicado en la revista chilena de Derecho, y que se refiere precisamente al recurso de protección en materia medioambiental,
sostiene o destaca esto que ya hemos dicho, ¿no? Que unánimemente la doctrina es conteste o relativamente conteste en el hecho de que el recurso de protección es, antes que todo, una acción cautelar y urgente de derechos fundamentales, ¿no? De aquellos que están contemplados en el artículo 20, en esa enumeración que hace. Y que desde luego se trata de eso, ¿no? De una medida destinada a obtener el amparo jurisdiccional de derechos fundamentales. Yendo ya más o menos a los aspectos un poquito más normativos, ya no de doctrina, bueno, recordar que el recurso de protección incluye dentro de los derechos que pueden ser protegidos, como ya lo sabemos, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero con la peculiaridad que está contemplada en el inciso segundo de este artículo 20, ¿no? Porque se restringe de alguna manera la regla del inciso primero, en el caso del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque solamente procederá cuando sea afectado por un acto o omisión ilegal, no arbitrario, se elimina la expresión arbitrario, imputable a una autoridad o persona determinada, ¿no? Esa es la peculiaridad que tiene el recurso de protección en relación a la institucionalidad medioambiental. Hasta el año 2012 las cosas discurrían con lo que podríamos denominar un mecanismo de tutela del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y con una estructura bastante frágil aún, poco sofisticada en lo que dice relación con la protección en general del medio ambiente. Ya a contar del año 2012, con la ley 20.600, las cosas comienzan a complejizarse. Avanzamos en los niveles de sofisticación, más allá de contar con la ley de bases de medio ambiente. Se contempla con la ley 20.600 la creación de una jurisdicción especial, la de los tribunales ambientales, que, dice la ley, tienen por función resolver controversias medioambientales que incluyen la facultad para conocer impugnaciones de actuaciones emanadas de órganos administrativos medioambientales. Bueno, a partir, por tanto, de la ley, el problema que se nos presenta es que existen dos sistemas, dos vías eventuales para la resolución de conflictos medioambientales, ¿no? Y todo esto dentro de un contexto doctrinario que es más o menos el que nosotros habíamos adelantado antes. Por tanto, la pregunta que surge es cómo compatibilizar esas dos vías. Bueno, yo creo que aquí, de lo que hemos dicho hasta ahora, uno podría entender de que hay dos premisas que son las que podríamos tomar en consideración para tratar de obtener una respuesta, ¿no? La primera es que, sin duda, el recurso de protección es procedente para impugnar acciones o omisiones ilegales de la administración que impliquen eso, privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. O sea, la impugnación es procedente en la medida de que se está afectando un derecho fundamental, ¿no? Lo cual es compatible totalmente con la idea de que estamos frente a un mecanismo de tutela de derechos. Y en segundo lugar, la segunda premisa, a la que yo creo que más o menos uno también podría llegar para dar esta respuesta, o aproximarse a la respuesta, es aquella que nos propone Ferrada, ¿no? El recurso de protección sería o no sería procedente si lo que se pretende es discutir la mera legalidad o regularidad del acto administrativo en general, o la protección de un derecho no fundamental o de un interés legítimo. Esas serían, digamos, que las premisas de las cuales uno podría partir para la búsqueda de una respuesta a nuestra pregunta de cómo compatibilizar las dos vías. ¿Qué ha dicho la jurisprudencia? Es interesante observar la evolución histórica que ha experimentado la jurisprudencia en materia de recursos de protección medioambiental. El año 2012, 2013 más o menos, o sea, desde el comienzo de la entrada en vigor de la ley 20.600, la Corte Suprema comenzó a acuñar una jurisprudencia en que se da primacía al principio de especialidad, ¿no? La idea era, en opinión de la Corte, que los conflictos medioambientales en principio debían ser resueltos por los tribunales ambientales. A contar de 2013, se comenzó a señalar también por la jurisprudencia que el recurso de protección no era la vía idónea para revisar el mérito técnico de las decisiones administrativas medioambientales. Es interesante este punto también, ¿no? Con lo cual se empezó a diseñar
un cierto camino que debiera haber recorrido el recurso de protección. Más o menos en paralelo a esos años, 2013, ya 2014 quizá, la Corte Suprema comienza a sostener que el recurso de protección es procedente para obtener e impugnar y obtener tutela respecto de actuaciones que impliquen privación, perturbación o amenaza del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Lo empieza a decir ya de manera clara, ¿no? de que hay una jurisdicción de tutela de derechos que permite intervenir en casos en donde haya una actuación que suponga esa privación, perturbación o amenaza del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y esto además ocurre en el contexto de casos muy relevantes en la época, estamos hablando de 2014, por ahí en adelante, caso de Iraicén, Sierra Gorda, Bocamina 2 me parece que es concreto, ¿no? Sobre este punto me parece que es interesante para quienes tengan interés consultar el trabajo que ya hemos mencionado de los profesores Fermandoa y Chugretovic. Pero siguiendo con la evolución histórica, y como ha observado muy claramente el profesor Pablo Méndez, que me acompaña hoy en esta exposición, en un trabajo muy reciente y muy interesante que también recomiendo y que está al pie de la diapositiva, el profesor Méndez destaca que a contar de 2016 la Corte Suprema ha hecho lugar a recursos de protección que se interponen en contra de acciones o omisiones ilegales de la institucionalidad ambiental en que no se observa necesariamente, o con claridad al menos, una infracción a un derecho fundamental, ¿no? Al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahí están algunos ejemplos que nos cita el profesor en este interesante trabajo, ¿no? Actuaciones, por ejemplo, del Servicio de Evaluación Ambiental en que se han afectado procesos de participación ciudadana o participación indígena, o, por ejemplo, RCA en que se habría infringido el procedimiento de calificación, o, por ejemplo, la aprobación de cierre de faenas mineras por infracción a procedimientos, o, por ejemplo, decisiones recaídas en consultas de pertinencia. Claramente allí es como difícil encontrar, al menos con claridad, la vulneración de un derecho fundamental, y específicamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, al menos directamente, ¿no? Y también, como ha destacado acertadamente Pablo, a través del recurso de protección, como consecuencia de lo que yo ya les acabo de comentar y que él expone en su trabajo, la Corte Suprema, por ejemplo, ha ordenado que algunos proyectos sean sometidos a consultas de pertenencia. O, por ejemplo, que se ingresen proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental, no siendo de aquellos que están obligados a ser sometidos a ese procedimiento, ¿no? Y todo ello sin que obviamente se hubiese infringido necesariamente el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, lo cual es un problema, como ustedes comprenderán. También la Corte Suprema, a partir de esto que ya hemos comentado, y como lo destaca también el profesor Méndez, ha ordenado que se ejecuten, por ejemplo, acciones o que se inicien procedimientos por parte de órganos administrativos medioambientales, la superintendencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esta situación? Hay algunas pistas que uno puede encontrar en la doctrina, de la cual yo me valido, y entre otras cosas porque me parece que es doctrina que resulta compatible con mi posición respecto de cómo se podría eventualmente encontrar caminos de solución a nuestra pregunta, ¿qué hacer? Desde ese punto de vista, en el trabajo de los profesores Fermandoa y Chugretovic, hay unos criterios que a mí me parece que son interesantes de analizar. Un primer criterio es el criterio de lo que se podría denominar urgencia tutelar. Es decir, entender que el recurso de protección, como primera premisa, es una acción, un procedimiento extraordinario, ¿no? Un procedimiento extraordinario que tiene un carácter de gravedad, de excepcionalidad, y de lo que se trata a través del recurso de protección es fundamentalmente de proteger derechos subjetivos públicos, ¿no? Que corresponden a alguien que está siendo afectado por, en este caso, por un acto, ¿verdad? En segundo lugar, algo que también me parece muy interesante a considerar como premisa es la necesidad de entenderte que el recurso de protección debiera proceder tomando en consideración la reserva legal estricta, es decir, cuando hay una infracción a ilegalidad en el sentido de infracción de ley propiamente tal.
Eh, o sea, y como lo dicen, creo yo, acertadamente estos profesores, Fernando y Chubretovic, la ilegalidad que afectaría o debiera afectar al derecho a vivir en un medio ambiente descontaminado debe consistir en una norma de rango estrictamente legal y no reglamentario, que es lo que lo que ellos plantean, ¿no? Eh, y la excepción se daría respecto de aquellos casos en donde el propio legislador, la propia ley, le ha ordenado al Poder Ejecutivo la dictación de un reglamento para complementar, para desarrollar una norma de la ley. ¿Y por qué? Bueno, porque en este caso la infracción a la norma reglamentaria en aquello que implica el desarrollo de esa norma legislativa es, en último término, también, que es lo que plantean estos profesores, infracción de la voluntad del legislador. Pero sería una excepción, desde luego. Y en tercer lugar, cuestión que también me parece muy importante, hay una exigencia o deberá haber una exigencia de densidad normativa de la supuesta ilegalidad. O sea, la supuesta ilegalidad no puede consistir en meras elucubraciones, como dicen estos autores, en figuras genéricas e insuficientemente construidas, ¿no? Sino que en verdad la ilegalidad se debe desprender con claridad de la norma. Y esa claridad habitualmente va a estar en aquellos ámbitos que son parte de los aspectos discrecionales contemplados en la ley. Bueno, bajo esas premisas procedería el recurso de protección, por ejemplo, en supuestos como los que estamos mencionando allí, ¿no? Por ejemplo, en aquellos casos de proyectos que no han pasado por el sistema de evaluación de impacto ambiental, a pesar de que la ley lo requiere, ¿verdad? O sea, hay un requerimiento de la ley y no se ha hecho. Ni han sido objeto de una consulta de pertinencia, por ejemplo, y el proyecto implica efectivamente una privación, perturbación o amenaza del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Ahí pareciera que el recurso de protección puede tener una cierta entidad interesante, ¿no?, para resolver esos problemas. Otro supuesto, por ejemplo, en aquellos casos en donde hay acciones, ¿verdad?, que implican privación, perturbación o amenaza, que debieran ser objeto de fiscalización por parte de la institucionalidad medioambiental y no lo son o no lo han sido, ¿no? Por ejemplo, por parte de la superintendencia. Bueno, eventualmente ahí uno también podría entender de que como lo que está en juego es el riesgo en que se pone la amenaza o derechamente la perturbación o privación del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, también uno podría entender de que podría haber una interposición de recursos de protección. Por último, en fin, en aquellos casos también, evidentemente, de acciones o omisiones arbitrarias o legales provenientes de terceros, ¿verdad? De terceros particulares, eh, al margen, por así decirlo, de la regulación legal medioambiental, bueno, también, ¿no? Uno podría entender que se podría recurrir al recurso de protección. Pero, por ejemplo, ¿en qué caso no se debiera proceder al recurso de protección? O sea, ¿qué casos deberían estar derechamente, por así decirlo, vedados al recurso de protección? Bueno, en primer lugar, y aquí debo reconocer de que la primera afirmación que hago está muy vinculada a situaciones que se han dado en el ejercicio del recurso de protección en los últimos años en otras materias, ¿no?, que es la tendencia que se ha observado de transformar el recurso de protección en una vía a través de la cual los jueces supremos en este caso, pueden suplir la omisión del legislador en materia de políticas públicas. Bueno, desde luego, a mí me parece que eso es absolutamente inviable e indeseable, ¿no? Yo creo que no se podría interponer el recurso de protección, por ejemplo, en materia medioambiental, con la finalidad de obtener que los tribunales, la Corte Suprema, supla la falta de diseño de políticas públicas, por ejemplo, en materia medioambiental, cuestión que es de competencia claramente del legislador, ¿no? Pero junto con eso, y también como lo plantean, por ejemplo, Fernando y Chubreto, y en esto yo también adhiero a ellos, tampoco creo que se pueda utilizar el recurso de protección para impugnar reglamentos eh, o infracciones provenientes de normas administrativas inferiores al reglamento, o las instrucciones de la Superintendencia de Medio Ambiente o los instructivos del Servicio de Evaluación Ambiental, porque bueno, todo eso debe ser de resorte de los tribunales ambientales, ¿no? Si no, vamos a estar vaciando de contenido la competencia de los tribunales ambientales y además, obviamente, me parece que de lo contrario se estaría faltando gravemente a la deferencia que se deben los órganos del Estado entre sí. Para ir cerrando, sin perjuicio de todo lo que yo estoy diciéndoles,
Si bien es cierto la idea de que la acción de protección es esencialmente una acción de tutela de derechos, de tutela urgente de derechos, esa es la naturaleza de la protección antes que cualquier otra cosa, y eso podría, desde luego, servirnos para ir, por así decirlo, acotando la competencia de la jurisdicción ordinaria en materia de conflictos medioambientales. Me parece que allí mismo también está la trampa, ¿no? Ahí mismo puede estar la trampa. Ahí mismo puede estar, como se señala en la idea positiva, el atajo hacia el recurso de protección. Me explico. Eh, Podría perfectamente una situación en que no existe con claridad o con evidencia una infracción de un derecho fundamental, en este caso el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, podría, digo, transformarse en un conflicto constitucional y, por tanto, llevarse a sede de recurso de protección, argumentando sobre la base de la infracción de un derecho constitucional. Por eso la importancia que les decía yo recién de la densidad normativa, ¿no? Y en este sentido, yo quiero también destacar un punto que es un punto en el cual yo me aparté de la posición de Fermandois en su trabajo, que es el que ellos plantean la posibilidad de que el recurso de protección podría también entrar a cubrir ciertos intereses que no siendo derechos fundamentales, en este caso el derecho a vivir en un medio libre, medio ambiente libre de contaminación, sí podría ser entendido como un interés relevante, un interés importante. Bueno, desde luego me da la impresión de que esa apertura que se le podría dar eh, al recurso de protección con esa interpretación, desde luego resulta peligrosa, ¿no? Como también, insisto, resulta peligroso el argumento de transformar en conflicto de derechos o que involucra derechos cualquier cosa. Desde ese punto de vista, creo que todos los actores jurídicos debemos ser muy responsables, pero muy particularmente deben ser responsables quienes desempeñen la álgida e importante tarea de la judicatura. Y en este sentido, yo tengo la impresión de que en concreto las Cortes de Apelación y sobre todo la Corte Suprema, en esta materia, debe ser especialmente deferente y se debe huir de cualquier tentación de activismo judicial, ¿no? Que desde luego no solamente es un atentado, puede ser un atentado a la deferencia que se debe a los demás órganos del Estado, incluidos los tribunales especiales, sino que también puede ser una actuación o una actitud que puede poner en riesgo, por ejemplo, el sistema de separación de poderes y las reglas propias de un sistema democrático. Por eso quiero decir de que al final, la resolución a la pregunta, bueno, ¿cómo abordamos la existencia de dos vías de resolución de conflictos medioambientales? Si bien es cierto, las respuestas podemos encontrarlas en argumentos técnicos, no queda la menor duda también de que la respuesta también la vamos a encontrar en la prudencia, ¿no? En la prudencia que todos debemos poner para que, bueno, la institucionalidad funcione lo más adecuadamente posible. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su exposición y por entregarnos una visión crítica de la práctica especializada del recurso de protección en materia ambiental, sus orígenes, presupuestos y su interacción actual en relación a la competencia de los tribunales ambientales. A continuación, expondrá el profesor Pablo Méndez Ortiz la ponencia titulada Tribunales Ambientales y el recurso de protección. Dos impugnaciones coexistentes frente a decisiones administrativas. Nuestro expositor es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, doctorando en Derecho por la Universidad de Barcelona y máster en Derecho por la Universidad de Nueva York. A lo largo de su carrera, el profesor Méndez ha publicado diversos artículos en materia de Derecho Administrativo y Derecho Ambiental, con énfasis en cuestiones regulatorias y la praxis contenciosa administrativa. Asimismo, ha publicado libros sobre derecho ambiental y derecho público. Actualmente, el profesor Méndez imparte la cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile. Reiteramos nuestros agradecimientos al profesor Méndez por participar en esta actividad. Profesor, puede iniciar su presentación.
Muchas gracias, Karen, y también me sumo a las palabras del profesor José Ignacio Martínez en agradecimiento al primer Tribunal Ambiental, a la ministra Sandra Álvarez por invitarnos y estar acá esta tarde. Es un honor y un placer acompañarlos y poder compartir algunas ideas eh, sobre este tema. Tengo una presentación que me gustaría proyectar y ahí les pido a ustedes si me pueden confirmar que se ve bien o se ve doble. No sé si doña Karen me puede ayudar con eso. Se ve bien, profesor. Se ve una sola, no. Ya, bien, gracias. Entonces, solo alguna forma de prevención o comentario previo es que gran parte de las cosas que estoy diciendo en esta tarde encuentran su origen en una publicación que consta en la revista Derecho Administrativo, en el último número, que es un paper que está enfocado a analizar una década de funcionamiento del sistema, entre el 2013 y el 2023. Lo que tenía por finalidad es ver cómo la jurisprudencia de la Corte Suprema principalmente había ido reflexionando en los hechos acerca de la coherencia, acerca de la posibilidad de ejercicio de recursos de protección en materia de impugnaciones de actos administrativos. ¿Ah? Así que gran parte de esas cosas están allí, sin perjuicio de algunas reflexiones que he ido también dándole alguna segunda vuelta desde ese tiempo hasta esta parte. Entonces, para entender bien el problema, cómo llegamos hasta acá, todo esto parte con el diseño de la antigua jurisdicción ambiental. ¿Ah? Esto es importante tenerlo presente no por amor a la historia del derecho, sino que porque también permite entender que muchas de las cuestiones que hoy estamos, sobre las cuales hoy estamos problematizando o debatiendo, ya vienen desde esa época. ¿Ah? El modelo antes de la ley 20.600 que creó los tribunales ambientales tenía también un modelo bifurcado. Tenía acciones que eran de competencia de la justicia ordinaria, de los jueces de letra, y acá habían dos básicamente reclamos. El reclamo de impugnaciones en el sistema de evaluación de impacto ambiental, que hoy es de conocimiento de los tribunales ambientales, y las multas. Las multas que imponía la CONAMA o las COREMAS en su momento también eran de conocimiento de la justicia ordinaria. El recurso de protección durante esta época también jugaba un papel enormemente fuerte, especialmente en lo que se trataba de la impugnación de resoluciones de calificación ambiental por opositores a proyectos. Y acá, cualquiera de los que ya tenemos un poquito más de años de circo en esta materia, vamos a recordar de inmediato el fallo Campiche del año 2009 de junio, donde la Corte Suprema, en pocas palabras, determinó que podían escrutar las decisiones de la autoridad ambiental al aprobar un proyecto. ¿Ah? Y fue uno de los primeros casos dentro del último tiempo, dentro de las últimas décadas, por así decirlo, donde se deja sin efecto una resolución de calificación ambiental. ¿Ah? Sin perjuicio de ello, esta utilización, para que ya nos vayamos haciendo una idea temporal, en clave histórica de los problemas que tenemos hoy en día, ya en ese entonces, la literatura nacional, muchos profesores, de los cuales ya aludió el profesor Martínez en su exposición anterior, ya cuestionaban la utilización de un recurso de protección como mecanismo de impugnación de actos administrativos. ¿Ah? Eh, Pierri, Ferrada, Bordalí, por mencionar solamente algunos, escribieron muchos trabajos desde a fines de la década del 90 y durante la década del 2000, donde cuestionaban eh, la posibilidad de utilizar el recurso de protección, principalmente la crítica al procedimiento desformalizado que tiene, la incapacidad de recibir pruebas, el contencioso sumamente acotado y también las amplias medidas que podía adoptar la Corte en el ámbito de un contencioso administrativo. Ese es el contexto, ese es el problema que teníamos en Chile eh, y del cual termina impactando y, en resumidas cuentas, esto el Congreso termina creando la ley 20.600. No, este fue una, una de las razones que el Congreso tuvo en mente. Hubo otras sin duda. Eh,
gran parte también de la explicación de los tribunales ambientales hoy en día se debe a que el Congreso en su momento eh, tenía desconfianza acerca de la Superintendencia del Medio Ambiente como estaba configurada en el proyecto con unas potestades exorbitantes y que no tenía algún contrapeso jurídico. Y en razón de todo esto se crean los tribunales ambientales. Y desde un inicio entonces se busca crear estos tribunales como un foro exclusivo en materia contencioso administrativo de temas ambientales. ¿Ah? Y hay dos cuestiones que son súper demostrativas de este espíritu que tuvo la ley 20.600. En primer lugar, una cuestión orgánica. ¿Ah? La orgánica de los tribunales ambientales permite concluir que ese era el espíritu de la ley. ¿Mm? Los tribunales, en primer lugar, cuentan con competencia que es exclusiva y que es excluyente en materia de contenciosos administrativos. ¿Ah? Exclusiva porque no tienen competencia sobre otras áreas, indudablemente, pero excluyente porque lo que se buscaba, y eso consta también en la historia de la ley, era que no existiera otro organismo jurisdiccional que pudiese escrutar los actos de la administración en temas ambientales. A eso también debemos sumar otras dos características. En primer lugar, que también, perdón, en segundo lugar, que eran eh, concebidos como tribunales compuestos por jueces especialistas, incluso con especialistas de las ciencias ambientales, y con un régimen recursivo de baja intensidad porque la apelación se eliminaba y la casación se dejó reservada para la sentencia definitiva. Yo sé que allí hay muchos problemas hoy en día, pero, y de los cuales no me quiero meter en esta exposición, pero ese era al menos el espíritu desde la orgánica de los tribunales ambientales como foro exclusivo de materias ambientales. Pero procedimentalmente también hay otra evidencia, y eso está concebido en la denominada Acción General de Reclamación Ambiental. Si alguien acá ha mirado la ley, bueno, desde luego hay muchos especialistas en el área, pero si nos acompaña gente que no se dedica al área, la ley 20.600, el artículo 17, número 8, creó lo que se conoce en la práctica como una acción general, con una pésima técnica legislativa desde luego, y que opera en base a un agotamiento previo de la vía administrativa con una solicitud de invalidación y después se acude al tribunal ambiental. Y eso procede contra prácticamente cualquier acto de la administración de Estado con contenido ambiental. ¿No? Entonces, con eso, si uno suma este aspecto orgánico y este aspecto procedimental o procesal, claramente el espíritu que tenía la ley era crear un foro exclusivo de estas materias. ¿Cómo fue desenvolviéndose este sistema? ¿Ah? Porque rápidamente los profesores en su momento empezaron a hablar de que la salvaguarda. Y entonces iba a existir la posibilidad de un verdadero forum shopping, de poder encontrar un mismo acto o acudir a tribunales ambientales o acudir a cortes de apelaciones por vía de recurso de protección. ¿Cómo se fue dando este sistema? La primera etapa, las cortes fueron reconociendo una deferencia a la jurisdicción especializada, especialmente en los casos de resoluciones de calificación ambiental. ¿Ah? Siguiendo la doctrina Campiche, muchos opositores de proyectos empezaron o continuaron utilizando el recurso de protección para impugnar autorizaciones ambientales dictadas al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Las Cortes, en su primer momento, la Corte Suprema señaló, en base a una idea de deferencia, que cuando se discutían aspectos técnicos, en principio había que acudir a la reclamación de los tribunales ambientales. Esta teoría duró un par de años porque ya a partir del año 2016 la Corte cambia de criterio y empieza a entender de que hay casos donde la jurisdicción especializada no termina por anular completamente la jurisdicción constitucional. ¿Ah? En otras palabras, hay casos donde un acto podría ser eventualmente impugnable por reclamos de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental y yo también igual podría reclamarlos por vía de recurso de protección. ¿Ah? ¿Qué casos? Impugnaciones de consultas de pertinencia, por ejemplo. Un titular obtiene alguna consulta de pertinencia, se dicta la resolución por la autoridad ambiental y se impugna eso, pero no por la vía del artículo 17, número 8, no por la vía del reclamo general,
sino que por vía de un recurso de protección. ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Podrá ser por rapidez del procedimiento, las mayores potestades que tiene la Corte de Apelaciones, pero así fue operando. Y esa misma lógica después se fue desplegando en otros casos. Casos de impugnaciones de la aprobación de un plan de cierre minero en el caso Pascualama, casos de impugnaciones de actos trámite al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero ya en el año 2016, de ahí en adelante, la Corte Suprema entiende que hay casos, no lo dice así, pero entrega la posibilidad de impugnar por recurso de protección lo que en estricto rigor se debió haber reclamado por la acción general de reclamación del artículo 17, número 8. Esa es la excepción a este principio general. Pero también a eso hay una tercera, un tercer grupo de casos que está dado por los límites naturales. Acá no estamos hablando de eficiencias intrínsecas, sino que son como los naturales límites que tienen todos los reclamos de legalidad. Hay casos que, por su configuración, los reclamos de legalidad jamás van a cubrir. Casos como, por ejemplo, omisiones de la autoridad, demoras excesivas en procedimiento. Naturalmente, en esos casos, y eso el derecho administrativo chileno lo tiene bastante claro, los reclamos de legalidad ante el Tribunal Ambiental y ante cualquier jurisdicción no van a prosperar. Y entonces, acá hay muchos casos de la Corte Suprema donde, por ejemplo, ha acogido recursos de protección, ¿ah? eh, en casos de donde se pide requerimiento de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, eh, casos de fiscalizaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente, o casos de lo que hoy en día uno podría denominar litigación prospectiva. Esto es un fenómeno del cual nosotros todavía no experimentamos acá en Chile, pero que en Europa y que en Estados Unidos ya es bastante conocido. La ciudadanía demanda ante tribunales a la administración para exigirle que actúe. ¿Ah? El caso más patente o paradigmático acá de lo que uno podría denominar litigación prospectiva es lo que pasó en Quintero Puchuncaví con el recurso de protección, ¿ah? Donde la ciudadanía, donde grupos, ¿cierto?, interponen un recurso de protección en contra de todas las empresas, en contra del Estado de Chile, y la Corte finalmente ordena a una serie de medidas a la administración y a las propias empresas, ¿no? Más allá de que alguien esté de acuerdo o no con eso, y con el resultado y con la forma, pero esa litigación prospectiva es consistente con la experiencia comparada en Estados Unidos y en Europa de cómo las demandas ciudadanas terminan llegando a tribunales. ¿Ah? Cómo entonces el contencioso administrativo o la litigación contra la administración excede únicamente la impugnación de actos para ir en contra de la administración en casos de omisiones. ¿Ah? Y ante eso, el reclamo de ilegalidad de los tribunales ambientales no tiene mucho que hacer, o al menos tiene ciertas limitantes. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto, naturalmente, este es el panorama general del sistema en base a estas tres tendencias, ¿cierto? Este principio general de cierta deferencia ante los tribunales ambientales, esta excepción donde hay casos que podrían perfectamente ser reclamables con la acción general de reclamo del artículo 17, número 8, pero que igual acuden a las cortes de apelaciones con recurso de protección, y los naturales límites que tiene el reclamo de ilegalidad. Entonces, bueno, ¿qué significa esto? ¿O cuáles son las dos consecuencias que tenemos por delante? La primera de ellas, que es la más evidente, es que, que hay una promesa incumplida de la jurisdicción ambiental, o más bien no de la jurisdicción, sino que más bien de la ley 20.600. Esta, esta promesa de que íbamos a tener un único foro, que existirían tres tribunales ambientales, pero iba a ser un único foro donde nosotros íbamos a poder cuestionar eh, la legalidad de los actos de la administración, no se cumplió. Desde luego eso se debe a las limitaciones propias de la acción de reclamación. ¿Mm? Lo que he mencionado anteriormente, la necesidad de que haya un acto administrativo, ¿ah? La tramitación de urgencia, el sentido de especialidad frente al recurso de protección. Pero también, en segundo lugar, se debe a las limitaciones propias que la acción general de reclamación ambiental ha tenido. ¿Ah? Eh,
no es ningún, no voy a elucubrar nada nuevo mencionando la pésima técnica legislativa que tiene la ley en esta materia. ¿Ah? No se entiende muy bien en qué consiste el agotamiento de la vía administrativa por forma de invalidación. ¿Cuál es el plazo para ello? Hay un montón de deficiencias que han tenido que ir siendo solucionadas jurisprudencialmente por la ley en esta construcción de invalidación impropia, invalidación propiamente tal, la invalidación se presenta dentro de los 2 años o dentro de 30 días. Bueno, ese tipo de cuestiones, ¿ah?, dejan dejan en desmedro esta acción frente a la acción de protección. Y hay otra cuestión más, ¿ah?, que el propio Congreso ha demostrado una desconfianza a esta propia acción con las leyes especiales que ha ido dictando en el último tiempo. La ley de impuestos verdes en el año 2014, la ley de humedales urbanos el año 2020, la ley de cambio climático el 2022, la ley del SVAP el 2023. Una de las cosas que tienen en común todas estas leyes es que consagran reclamos especiales, tipificados especialmente ante el Tribunal Ambiental. Si la acción general de reclamación ambiental fuera suficiente, no necesitaríamos estar tipificando reclamos especiales cada vez que creamos una ley especial. Sin embargo, el propio Congreso pareciera que en lugar de solucionar esta problemática acción que tenemos en la ley de Tribunal Ambiental, ha preferido, en cambio, tipificar acciones especiales. ¿Ah? Y ese es un problema que tenemos en Chile. Y en segundo lugar, que también no podemos soslayar es la urgencia. Y esto me parece que se debe también al tipo de juez que tenemos enfrente cuando impugnamos o hacemos uso de una u otra acción. Porque naturalmente el tipo de juez que tenemos frente a un reclamo de ilegalidad de tribunales ambientales es distinto a la jueza que tenemos cuando impugnamos por vía de recurso de protección. Los jueces de tribunales ambientales son jueces especializados. Tienen todos los incentivos y las capacidades para poder dedicarse por completo y en detalle a los casos que van a analizar o que van a tener enfrente. Pero una ministra de corte, por ejemplo, que no es especialista y no debe ser especialista en derecho ambiental, y a lo mejor ni siquiera en derecho público, se va a preocupar de los grandes problemas de teoría del derecho público que tenga enfrente. Motivación del acto administrativo, incompetencia, vicios de procedimiento. ¿Ah? Y ese trabajo, sin intentar desmerecer ni nada, pero ese trabajo es mucho más rápido que el trabajo de control que realiza el Tribunal Ambiental. Entonces, ¿qué pasa? Que razonablemente, un reclamo ante el Tribunal Ambiental puede demorarse más de lo que va a tardar un recurso de protección porque el ministro de Corte probablemente se va a mantener en una línea un poquito más arriba que los ministros del Tribunal Ambiental que tienen incentivos y tienen las capacidades para escrutar los casos que tienen delante con mayor potencia. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Aquí creo que y con esto voy terminando, hay que ir con un poquito más de cautela. No es, a mi parecer, el problema el procedimiento. ¿Ah? Si uno compara el procedimiento de los recursos de protección es virtualmente idéntico al procedimiento de los tribunales ambientales. Las críticas que en su momento planteó la doctrina, ¿ah?, contra el procedimiento de protección, su deformalización, su tutela urgente, su contradictorio inadecuado, son comparables y incluso traspasables al esquema de la ley 20.600. El esquema de la ley no es superior, procedimentalmente hablando, que un procedimiento de recurso de protección. Entonces, no puede ser esa la crítica en esta justicia bifurcada. Me parece que es otro. ¿Ah? La pérdida de fuerza que tiene la jurisdicción ambiental. ¿Ah? Y cómo logramos coherencia, el desafío que tenemos por delante, cómo lograr coherencia en la revisión de acciones cuando tenemos un reclamo y cuando tenemos una corte conociendo un recurso de protección. Este desafío y lo que llega a la Suprema también es distinto. No es lo mismo lo que llega por casación que lo que llega por una apelación de protección. Ese es el desafío que tenemos y que todavía no hemos sido capaces de construir como cultura jurídica acá en Chile. Pero de manera un poquito pesimista,
pareciera que todo se va a ir incentivando con las futuras leyes. El recurso de protección, como digo, todavía va a seguir ofreciendo un nicho operativo y eso, el sistema es así, está diseñado de esa forma y los incentivos para los actores jurídicos de la cultura que tenemos es así. El recurso de protección jurídica va a mantener todavía un nicho operativo donde los reclamos de legalidad no van a lograr alcanzar. Al menos eso es lo que yo avisoro eh, y predigo al menos para los futuros años que tenemos por delante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Respecto a una revisión actualizada en materia de recursos de protección ambiental. A continuación, atenderemos las preguntas y comentarios de los asistentes. En una primera ronda de preguntas, comenzaremos con el profesor Martínez y luego con el profesor Méndez. Les pido, por favor, que puedan encender sus cámaras y micrófonos. En primer lugar, para el profesor Martínez, Diego Bascuñán Loyola pregunta: profesor, ¿podría desarrollar más la justificación para limitar el recurso de protección en materia ambiental a la vulneración de leyes sin incluir a los reglamentos u otros cuerpos normativos infrarreglamentarios, considerando que el artículo 20 de la Constitución no distingue, simplemente habla de actos u omisiones ilegales? Bueno, muchas gracias por la pregunta. En esta materia, yo creo que, y tomando un poco de lo que decía yo en mi exposición y de lo que yo creo que también ha dicho Pablo en la suya, yo lo que quiero en el fondo es reivindicar la especialidad, ¿ya? Eh, y, y cuando estábamos hablando acerca de las impugnaciones eh, de, a través del recurso de protección, a mí me parecía de que era muy importante considerar de que todo aquello que dice relación con actuaciones de la institucionalidad ambiental, bueno, debieran ser objeto en el caso de impugnaciones que implican o que envuelvan la pretensión de anulabilidad, bueno, deben reconducirse al área o al ámbito de la jurisdicción de los tribunales ambientales. ¿Ah? Eso es más o menos lo que yo sostenía. Eh, Desde luego, en lo que dice relación eh, con la impugnación eh, yo creo que a lo mejor se puede haber producido alguna confusión en el momento en que yo hice una referencia respecto de la ilegalidad, en qué debiera consistir la ilegalidad, ¿no? En el sentido de que yo planteaba como una premisa de que uno debiera tener la exigencia de que en materia de recursos de protección debiera tratarse de una ilegalidad estricta, o sea, de una infracción a la ley, ¿ya? Y que solamente podría hacerse una excepción en el caso de aquellos reglamentos que se dictan por el Poder Ejecutivo en cumplimiento estricto de un mandato del legislador para que sea el Poder Ejecutivo, a través de un reglamento, que desarrolle alguna de las normas de la ley porque el legislador así mismo lo ha contemplado. Yo decía que en ese caso me parecía que sí también procedía, porque ahí también se podría entender que hay una ilegalidad. Entonces, lo que yo quise decir en el fondo es que la expresión ilegalidad la debemos entender en sentido estricto, bueno, entre otras cosas porque la norma del 20 así lo dice, ¿no? Actos ilegales. Y porque por lo demás, de lo contrario, si entendiésemos que la expresión ilegalidad debemos entenderla en un sentido más amplio, de alguna manera estaríamos abriendo paso para que lo que a mi juicio sería una indebida intromisión en competencias que son las que corresponderían o debieran corresponder a los tribunales ambientales. Muchas gracias, profesor. Ahora, para el profesor Pablo Méndez, consultan: ¿qué ventajas podría tener un particular presentando un recurso de protección frente a una acción o omisión que eventualmente
también podría ser conocida a través de una medida prejudicial precautoria en materia de daño ambiental. Eh, se escapa un poquito ese tema de lo que estamos conversando, porque es contencioso administrativo. Así que no sé, necesitaría más antecedentes del caso de por qué alguien querría presentar un recurso de protección con una medida prejudicial ante el Tribunal Ambiental. No podría, A ver, así en señalan un teoría. ejemplo. Podría ser la operación de un vertedero que no tiene evaluación ambiental y que no se ha requerido ingreso al CIA. En el fondo es la discusión por qué los particulares siguen prefiriendo la interposición de recursos de protección versus eh, acudir a la justicia especializada cuando existen esas vías. O sea, las vías me parece que, o sea, dejando fuera el caso, ¿ah? Porque de nuevo, no porque haya un proyecto ejecutándose al margen del sistema de evaluación ambiental, uno debería entender de que hay per se un daño. De hecho, la Corte Suprema ha dicho que hay un riesgo de que pudiese existir daño, pero no es causa-efecto. Yo diría que hay varias razones, o sea, el procedimiento es el mismo, pero la rapidez que tiene la tramitación es indudable. Y esa rapidez que también se explica por el grado de detalle que los jueces tienen, ¿ah? Y el incentivo. Un ministro de corte tiene muchos más casos que los tribunales ambientales. Los tribunales ambientales pueden tomarse un poquito más de tiempo al analizar todos los temas, pero en eso va a tomar más tiempo. Entonces, para alguien, eh, alguien que busca una tutela judicial rápida, recurso de protección tiene además esa urgencia, esa rapidez, es un incentivo enorme. Para un litigante, pensándolo en su caso personal, es enorme, que tiene que defender los intereses de su cliente. Frente a eso, además, un segundo factor es la amplitud que puede adoptar la Corte, de las medidas. En el caso de Tribunal Ambiental están atados, por así decirlo, al artículo 30 de la ley 20.600, que básicamente pueden anular el acto y entregar ciertas órdenes a la administración. El recurso de protección pueden adoptar cualquier medida y entonces eso, de nuevo, para un litigante que está pensando en su cliente, es enormemente atractivo. Esa rapidez mezclada con esa capacidad, esa amplitud, es sumamente atractiva. Entonces, mientras eso institucionalmente no cambie, los incentivos van a estar para que el recurso de protección siga siendo ejercido. No, eso va a seguir siendo así. Muchas gracias. Bueno, colgándome un poco de su pregunta, esta pregunta va dirigida a ambos, porque en sus presentaciones dieron cuenta, en síntesis, respecto a qué ha dicho la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto al recurso de protección en materia ambiental y en el fondo también dieron cuenta de cuál es el estado actual institucionalmente en relación a estas dos vías paralelas sobre la misma materia. Ahora pensando en cómo debiera ser el sistema, ¿ustedes creen que deberían conocer los tribunales ambientales las materias que son conocidas a través del recurso de protección en materia ambiental? No sé si alguno de los dos quiere iniciar. Considerando evidentemente la especialización que tienen los tribunales ambientales, la integración mixta principalmente. ¿A José Ignacio o yo? Dale, Pablo, Soy dale. yo. Ya. A ver, uno debería pensar de que es sano y de que a ver, y que la forma más elemental de lograr coherencia en un diseño institucional y la más elemental y la más fácil es unificando organismos. ¿Ah? Si yo quiero coordinar dos organismos, la forma más elemental y más básica que tengo desde el punto de vista del diseño institucional es fusionando. Y eso implica o dejamos tribunales ambientales y que se consolide allí, o dejamos todo en corte de apelación y mandamos los reclamos de legalidad para allá. De nuevo, no estoy diciendo que una sea mejor que otra, pero es la forma más elemental. Ahora, si quisiéramos consolidar todo en tribunales ambientales y traspasar el recurso de protección, no creo que sería una mala técnica legislativa simplemente copiando y pegando la norma en la ley de 20.600. O sea,
En ese caso, si queremos traspasarle esas potestades y eliminar por completo el recurso de protección ambiental, eh, tendríamos que hacer un esfuerzo por consolidar una suerte de mecanismos cautelares muy bien discutidos y muy bien pensados, e invitar ahí a los procesalistas y que quede de esa forma instaurada en la ley 20.600. Pero incluso en ese caso, también la cultura jurídica tiene su peso, ¿ah? Porque, porque también van a existir casos de nuevo, el abogado litigante de nuevo va a querer ir por vía de recurso de protección, no aludiendo, como ocurre hoy en día, eh, a vulneraciones de medio ambiente. Gran parte de los recursos ambientales en materia de medio ambiente, de los recursos de protección, no se, esto es interesante, no se discute el medio ambiente libre de contaminación, se discuten otros derechos como el derecho a la vida, el derecho, la igualdad ante la ley, por ejemplo, o incluso el derecho a propiedad. Entonces, luchar contra esa cultura jurídica, ¿ah? Que llevamos, de nuevo, decía la ministra Álvarez, casi 50 años con eso. Lidiar con esa cultura jurídica y con esa formación de abogados eh, exige cualquier esfuerzo de consolidar esos foros y de traspasar eso. Por eso que me parece, y ya podemos decirlo, pero la idea que hubo en uno de los procesos constituyentes de unificar todo en tribunales ambientales sin pensar detalladamente en esas consecuencias, me parece que es apresurado y que puede llevar a consecuencias que son institucionalmente mucho más dañinas que la situación actual que tenemos. Bien, en lo que a mí respecta, yo más o menos suscribo lo que dice Pablo, quizá con algunos matices, ¿no? Me parece que eh, si de lo que se trata es de, por ejemplo, que una opción, eliminar el procedimiento de protección respecto de la tutela del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y traspasarlo, que es una opción, a la justicia medioambiental. Bueno, lo que tenemos que tener claro ahí es que estaríamos traspasando un mecanismo de tutela de derechos, específicamente, y transformando a los tribunales ambientales en tribunales de tutela de derechos. Eso también es un tema interesante. Yo no digo que esté ni bien ni mal, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de eso. Lo que sí me parece que es interesante es considerar a lo mejor algunas situaciones que por el diseño, al que aludió muy bien durante su exposición Pablo, el diseño de la actual institucionalidad jurisdiccional medioambiental tiene falencias, como ocurre en muchos ámbitos de nuestra legislación, ¿no? Falencias de mala técnica legislativa, en fin. Situaciones que probablemente no fueron previstas por el legislador en su momento y que también quedaron fuera y que sí podrían ser parte del conocimiento de los tribunales medioambientales. Uno tiene que tener presente de que el recurso de protección ya tiene eso, ¿no? 50 años, es una acción que, como lo dije yo creo en la exposición, es bastante poco sofisticada y no tiene por qué ser de una manera distinta, desde luego. Pero los problemas medioambientales son bastante sofisticados. Y además, y por eso la importancia de la especialidad, yo creo que en eso también voy en la misma línea de Pablo, ¿no? La importancia de la especialidad, ¿no? De la especialización y el principio de especialidad. Y también otra cuestión que me parece que es importante tomar en consideración es que eh, aquello que es lo propio del Estado, que es la persecución del interés público, del interés general, de esa parte del bien común que le corresponde al Estado, no se reduce solamente a la protección de derechos. ¿Ah? O sea, el bien común no es un conjunto de derechos. Por supuesto que incluye la protección de los derechos, sino que también el bien común y el interés general implica la protección de instituciones, de bienes jurídicos, que no necesariamente son reducibles o traducibles en derechos, ¿no? Y en ese ámbito me parece que hay mucho por hacer para pensar en que a lo mejor lo sensato sería en hacer un ajuste a la 20.600, de manera tal de todo aquello que ya hemos ido más o menos identificando como cosas que no debieran ocurrir, que son aquellas que van al ámbito del recurso de protección, bueno, vayan al ámbito de los tribunales medioambientales. Eh, y por último, y en esto yo creo que más allá de cualquier reforma, yo quiero insistir un poco en lo que dije yo al final de mi presentación.
más allá de lo que puedan decir las normas y más allá de lo que los técnicos podamos aportar en estas materias, es súper evidente que la institucionalidad funcionará bien en la medida de que haya mucho sentido común, mucho sentido de la actuación dentro de su competencia. Eso es una de las exigencias. El principio de juridicidad, que también le resulta aplicable, o sea, no es solamente aplicable a los órganos de la administración del Poder Legislativo, también resulta aplicable a los tribunales, ¿no? Entonces, en la medida de que tengamos tribunales que sean conscientes de cuáles son de verdad sus competencias, y esto lo digo muy especialmente y con todo el respeto y la consideración del mundo que me merece la Corte Suprema, que en especial la Corte Suprema debe tener, yo creo que también es un tema que debiéramos traer a colación, ¿no? O sea, no solamente reformas legales, sino que insistir mucho quizás desde la academia, y ahí pasa un aviso, ¿no? De que es muy importante que volvamos a retomar una vieja práctica que en Chile se perdió desde que se empezaron a perder las viejas revistas de Derecho y Jurisprudencia, Gaceta Jurídica, en fin, hacer comentarios de jurisprudencia, eso es muy importante, ayuda a los jueces, ¿no? Ayuda precisamente a retomar el sendero muchas veces del sentido común, del deber ser jurídico y de hacerles entender de que también ellos están llamados a el actuar dentro de su competencia, pues si ellos también son órganos del Estado. Muchas gracias, profesor. Precisamente tenemos una pregunta formulada por Leonor Navarrete, dirigida a usted sobre el último punto que acaba de tratar. ¿Cómo evalúa usted la relación entre el activismo judicial ambiental y los principios de legalidad y la deferencia que debiera tener el Poder Judicial con el Ejecutivo? Bueno, ese es un temazo que va mucho más allá, desde luego, de la actuación jurisdiccional de la Corte en el ámbito medioambiental, ¿no? Eso abarca muchos ámbitos de la justicia de tutela de derechos, ¿no? A ver, yo creo que, insisto en lo que dije recién, la importancia de entender de que la exigencia que uno le debe hacer a los órganos estatales que ejercen poder, de ese poder puro y duro que uno ve habitualmente representado en el Congreso como poder legislativo y el poder ejecutivo y la administración, también resulta aplicable a los tribunales, ¿no? También resulta aplicable a los tribunales. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, en estas materias es muy grave cuando un tribunal entiende que tiene la competencia para obligar a un órgano a hacer algo, a un órgano, a un particular, por ejemplo, a hacer algo que la ley no lo obliga a hacer. Bueno, eso no es ni más ni menos que intervenir la ley, ¿no? Y es intervenir la decisión democrática y es hacer activismo judicial. Eh, si, si la ley no ha contemplado, por ejemplo, para determinados proyectos, el sometimiento a un sistema de evaluación de impacto ambiental, no veo por qué la Corte podría entender que tiene la competencia para ordenar aquello que la ley no obliga, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo hablaba acerca del activismo, me parece que hay un ejemplo que uno también puede llevar, insisto, no solamente en el ámbito de la justicia medioambiental o de problemas medioambientales, sino que también en otros ámbitos, en donde la Corte Suprema ha parece que ha adoptado una actitud de activismo y de intervencionismo en la eh, enmienda de políticas públicas o incluso en la elaboración de políticas públicas. Eso me parece que es muy peligroso, es poco democrático y además contrario a la separación de poderes. Muchas gracias, profesor. A continuación, tenemos una pregunta para el profesor Méndez, formulada por Gabriel Mendoza del Ministerio de Medio Ambiente. Él consulta respecto a si usted tiene conocimiento respecto a estadísticas en cuanto al número de recursos de protección interpuestos en materia ambiental, los territorios afectados o los principales motivos por los cuales se interponen. No, Quizás una esa estadística precisa, estadística, pero algunas tendencias quizás. no, esa estadística no la tengo, porque precisamente cuando analicé los casos me quise enfocar en la revisión de los 10 últimos años de contencioso administrativo. Entonces eso implica descartar
gran parte de recursos en que son interpuestos de privado contra privado, privado contra empresa minera, privado contra el extractor de ario, privado contra la extracción de agua de forma ilegal de un cauce. Entonces, y eso es un universo enorme que quedó completamente fuera de mi trabajo, entonces no tengo esas estadísticas. Yo me imagino que los que pueden tenerlas son, no sé si el programa de medio ambiente o el de derechos humanos de la Universidad de Hugo Portales. Yo sé que ellos se manejan en harto en estadística, puede ser que ellos tengan algo ahí por esa línea. Muchas gracias, profesor. Bueno, no habiendo más intervenciones y por respeto también a la agenda de nuestros expositores, les agradecemos nuevamente por haber participado en este panel y por su disposición y su generosidad en compartir sus reflexiones en torno a estos temas. Sin duda, las preguntas del público colaboraron a enriquecer nuestro debate. Para finalizar, invitamos a la ministra presidenta subrogante, señorita Sandra Álvarez Torres, para ofrecer unas palabras de cierre. Bien, en atención, ¿no es cierto?, a que siempre tratamos de ser cumplidos con los horarios, eh, no solamente por los profesores, sino también por quienes, ¿no es cierto?, nos acompañan. Solo para cerrar nuevamente el agradecimiento, tanto a los que están del otro lado, ¿no es cierto?, de la cámara online, también a los profesores, también al equipo, en este caso, ¿no es cierto?, don Roberto Iturra, que tenía a cargo eh, la coordinación y en definitiva este coloquio, y a Karen como su colaboradora. Dejar los invitados, ¿no es cierto?, para el segundo coloquio, que va a decir relación con los delitos ambientales. Esperamos en ese coloquio tener visiones, por una parte, asociadas a la ley propiamente tal, pero también ojalá poder darles una buena sorpresa de un conocimiento práctico de lo que significa revisar delitos ambientales y trabajar con delitos ambientales. Eso solamente como un approach respecto, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llegar a exponer en ese segundo coloquio, que es, al igual que el último miércoles, pero del mes de julio, para quienes quieran en ese caso acompañarnos. Nuevamente, muchas gracias. Espero que todos tengan, ¿no es cierto?, un buen resto de tarde. Los saludos desde una Antofagasta, hoy día helada, nublada y con lluvia, lo que se puede denominar lluvia en el norte de Chile, pero sí, lluvia. Así que muy amables a todos y eh, gratamente, ¿no es cierto?, acompañada en este caso por el equipo del tribunal y también por los profesores. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, adiós. Gracias, hasta luego.